Kenji Fujimori se salvó de ir a la cárcel, a prisión, y en ese caso se le ha dado una prisión suspendida. Vamos a escuchar la parte resolutiva del juez para poder en ese caso entender exactamente por qué va a tener una prisión suspendida si son 4 años y 6 meses. Eso también le vamos a explicar después de escuchar la parte resolutiva del juez. Muy bien, entonces escuchemos. Por estos fundamentos, los señores jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por unanimidad, declararon infundada la solicitud de exclusión del proceso penal y archivo definitivo de la causa planteada por el procesado Guillermo Augusto Bocángel Gueider. Declararon infundados los recursos de apelación interpuestos por el señor fiscal supremo, actor civil, y el encausado Alexei Orlando Toledo Vallejos. Declararon fundados en parte los recursos de apelación formulados por los procesados Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Gueider. En consecuencia, confirmaron la sentencia de primera instancia del 25 de noviembre del 2022, emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República en los siguientes extremos. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Gueider y Alexei Orlando Toledo Vallejos del requerimiento de acusación por el delito de cohecho activo genérico agravio del Estado. Absolvió a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Guillermo Augusto Bocángel Gueider y Alexei Orlando Toledo Vallejos de requerimiento de acusación por el delito contra la administración pública, tráfico de influencias simuladas agravado en perjuicio del Estado. Condenó a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo, Guillermo Augusto Bocángel Gueider y Alexei Orlando Toledo Vallejos como autores del delito contra la administración pública, tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado. Impuso a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Gueider 4 años y 6 meses de privación de libertad, 18 meses de pena de inhabilitación y 400 días de pena de multa, y aplicó a Alexei Orlando Toledo Vallejos 4 años de privación de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años a condición del cumplimiento de reglas de conducta, 6 meses de pena de inhabilitación y 365 días de pena de multa. Fijó como reparación civil 500,000 soles que deberán abonar de modo solidario todos los condenados a favor del Estado. Revocaron la aludida sentencia en cuanto a la efectividad de la pena impuesta a Kenji Gerardo Fujimori Gucci, Bienvenido Ramírez Tandazo y Guillermo Augusto Bocángel Gueider, reformando, les aplicaron 4 años y 6 meses de privación de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de 4 años. Como tal, de acuerdo con el artículo 58 del Código Penal, establecieron las siguientes reglas de conducta: prohibición de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del órgano jurisdiccional competente, prohibición de portar armas o cometer nuevos delitos o causar disturbios o destrozos a los recursos naturales o patrimoniales o a la propiedad pública o privada, obligación de comparecer personal y obligatoriamente cada 3 meses al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República para informar y justificar sus actividades. Prohibición de realizar o instigar actos de vandalismo, destrucción de la propiedad privada, pública o privada, y ofender a personas naturales o jurídicas. Obligación de realizar, Además, obligación de realizar una obra social o de servicio comunitario o comunal bajo la supervisión de la Oficina de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario de Lima. Y obligación de cumplir con el pago de la reparación civil según se establezca en sede de ejecución de sentencia. Condenaron al encausado Alexei Orlando Toledo Vallejos al pago de costas procesales correspondientes. Dispusieron que no corresponde imponer costas procesales a la Fiscalía Suprema, actor civil, a los procesados Fujimori, Ramírez y Bocángel. Mandaron que la presente sentencia se lee en audiencia pública como ha sido realizado, que se notifique a las partes apersonadas en esta sede suprema y que se publique en la página web del Poder Judicial.
Esta es la sentencia emitida, con lo cual queda concluido el proceso 7-2003. Por su participación se les agradece. Muy buenos días. Muy bien, ya escuchamos entonces la lectura de la sentencia del señor Kenji Fujimori y también de los excongresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez. Bien, entonces rápidamente vamos a explicar por qué el señor Kenji Fujimori, más allá de que tenga una sentencia de 4 años y 6 meses, va a ser suspendida, porque para todos los que conocen un poco el derecho, era 4 años o menos de 4 años donde se podía tener una pena suspendida y no de más de 4 años. Bien, para ello nosotros vamos a basarnos en la publicación también del propio Poder Judicial. Entonces, primero vamos a ver este pequeño tweet, ¿no?, de su cuenta de X, Poder Judicial. Sala Penal Permanente de la Corte Suprema condena a, atención, todo esto es muy importante para hacer un análisis correcto, a 4 años y 6 meses de prisión suspendida. Probablemente sea una de las primeras veces que estemos escuchando una prisión suspendida de más de 4 años, ¿no? Acá dice prisión suspendida de 4 años y 6 meses. Lo normal era de menos de 4 años, una prisión suspendida, ¿no? Bien, entonces a Kenji Fujimori, a Guillermo Bocángel y a Bienvenido Ramírez, todos excongresistas de Fuerza Popular, culpables del delito de tráfico de influencias reales agravado en agravio del Estado, ¿no? En este caso de los Mamani videos. Bien, entonces el Poder Judicial también ha explicado exactamente por qué es una prisión suspendida y no una prisión efectiva. Aquí está. Bien, son dos tweets. Rápidamente pasamos a leer. El primero. El colegiado fijó una serie de reglas de conducta de que los condenados deben cumplir. Entre ellas, los excongresistas deben realizar una obra social bajo la coordinación del Instituto Nacional Penitenciario. Es decir, van a tener que coordinar para de repente barrer calles, no lo sé, etcétera. Bien, pero el punto 2 o el otro tweet de este pantallazo nos explica exactamente por qué el señor Kenji Fujimori va a estar en libertad, obviamente con reglas de conducta, como ya lo mencionó el juez, ¿no? El colegiado, ¿no? Sigamos. En ese caso, el tribunal aplicó el artículo 56, numeral 1 del decreto legislativo 1585. Hasta acá dirán, bueno, aplicó una norma que en ese caso favorece al reo, en ese caso a Kenji Fujimori. Pero dato importante este dato, porque esta norma se expidió en noviembre del año 2023. Es decir, es una norma reciente, ¿no? Si hubiesen dado esta lectura de sentencia antes de esa fecha, se supone que el señor Kenji Fujimori debió haber ido directamente a prisión junto con los otros excongresistas. Bien, sigamos. Expedido en noviembre del año 2023, el cual señala que la ejecución de la pena se suspende cuando ésta es mayor a 5 años. Bien, acá menciona la ejecución de pena se suspende cuando sea mayor a 5 años, como el presente caso, ¿no? Entonces, aquí está cumpliendo, por eso el señor Kenji Fujimori va a estar en libertad, obviamente siguiendo reglas de conducta frente a, bueno, en coordinación también con el INPE, ¿no? Coordinación para poder realizar alguna obra social. Bien, amigos, entonces esta es la parte importante por lo cual el señor Kenji Fujimori va a estar en libertad, ¿no? Entonces no va a ir a prisión. Bien, también me están informando que en breve vamos a tener las palabras del abogado del señor Kenji Fujimori, el señor Riera, quien también se ha pronunciado acerca de este caso de su cliente, el señor Kenji Fujimori. Bien, entonces rápidamente, entonces en breve ya vamos a tener las palabras del abogado. Bien, entonces también más adelante vamos a escuchar las palabras del señor Kenji Fujimori cuando se defendió frente a este caso. Bien, a ver, vamos a esperar entonces un momento mientras que la producción está preparando todo para escuchar al señor Riera, no abogado del señor, a ver un momento, del señor Kenji Fujimori. A ver, directora, ¿me informas en qué momento vamos a tener las palabras? Sí, en breve me están informando, así que rápidamente vamos a esperar a tener ya la conexión con, a ver, ya, con el señor Riera, abogado del señor
Kenji Fujimori. Bien, entonces aquí ya tenemos algunas imágenes de apoyo. Muy bien, a ver un momento. Ya, ahora sí, escuchemos. Yo considero que debería de prevalecer una tesis absolutoria. No existe ningún elemento de convicción que pueda mencionar que el señor Kenji Fujimori ofreció alguna obra, algo tangible para que un funcionario público pueda interceder en un caso judicial o administrativo, como dice la norma. Me aparto mucho de lo indicado por mi colega, la doctora Romy Chanca, a quien acabo de escuchar. Evidentemente también es una persona que tiene mucha presencia en el mundo del derecho, pero me tengo que apartar porque aquí no se tiene que tocar o no se toca el tema de la compra de votos o no se toca el tema del indulto humanitario. Eso no es materia de sanción. No es que la Corte no haya querido mencionarlo, no es así. Ni la sentencia de primera instancia ni la segunda lo desarrollan porque no es un hecho penal sancionado. Entonces, eso fue presentado como una circunstancia antecedente, pero de ninguna manera un hecho de imputación, no, de ninguna manera. En el caso en concreto, al señor Kenji Fujimori se le pretende o se le sanciona porque a criterio del juzgador o de la sala habría generado mediante la intermediación de un tercero un determinado favor. Y específicamente una obra, específicamente algo tangible. La pregunta es, ¿qué se ofreció? Nada. En el tipo penal no encaja. La norma pide que se sancione a una persona en la medida que pida el favor de un funcionario público sobre un caso judicial administrativo de carácter litigioso. En el caso concreto no se evidencia ello. Bueno, usted señala que evidentemente la intención era una resolución o una medida absolutoria, o sea, que quede completamente fuera de la investigación, que se cierre el caso, que se archive el caso. ¿Cuál era el pedido de usted, la defensa? ¿Me escucha, doctor Riera? Se nos ha ido, parece, la comunicación. Bueno, no sé si la tenemos o la retomamos luego, pero estamos hablando con el abogado Elio Riera, quien ejerce la defensa de Kenji Fujimori, quien claramente nos ha dicho que no se encuentra satisfecho en lo absoluto porque lo que se buscaba era una resolución absolutoria. La defensa de Kenji Fujimori le preguntaba, por ejemplo, por qué ustedes han apelado. Recordemos que la primera instancia señalaba 4 años y 6 meses, ¿no es cierto?, de prisión efectiva. Luego ustedes, la defensa, apelaron y el tema fue cambiado y más bien el día de hoy se le manda a prisión suspendida, pero sí la inhabilitación para ejercer cargo público. Bueno, le estoy hablando y pareciera que no me escucha. ¿Aló? ¿Sí? Doctor Riera, sí. Le decía que usted claramente está descontento con esta resolución. Sí, claro. Me encuentro completamente disconforme, porque el tipo penal no ha sido desarrollado como tal para poder condenar a una persona. El señor Kenji Fujimori es inocente. Uno, porque no encaja dentro del tipo penal el hecho denunciado. Tal cual lo he leído, no soy yo, la norma lo dice, y la Suprema no dice de qué forma encaja en el tipo penal. Y lo segundo, más importante, con respecto al tema de fondo, estos videos, estos audios, nunca fueron entregados en original. La misma actividad pericial demostró que no han sido corroborados de manera integral. Entonces, existiendo estas dudas y no existiendo medios probatorios y no encajándose dentro del tipo penal, la sentencia tuvo que haber sido absolutoria. Confiamos en obtener un procedimiento favorable en la vía constitucional. Ya, perdóneme, hay 2 cositas. Por lo tanto, ¿ustedes qué escenario legal tienen ahora? Si ya aquí tenemos una resolución luego de que ustedes ya han apelado, ¿hay una siguiente instancia? Sí, vamos a continuar en la vía constitucional con el juzgado constitucional, pidiendo la nulidad de todo, en atención y en aplicación del habeas corpus respectivo por una falta de motivación, por una motivación aparente, es decir, porque se ha forzado una sentencia a entender de la defensa para condenar a una persona y eventualmente lograremos la absolución o la nulidad. Claro, la absolución o la nulidad. Bueno, lo encuentro bastante optimista. Entiendo que ese es el papel de un letrado y de un abogado, por supuesto, pero quiero preguntarle por 2 temas. Ni corrupción y el otro caso sería cohecho, que es lo que mencionaba la abogada Romy Chan, ¿no? Sí, evidentemente ha sido absuelto también de esos delitos, lo cual